Mañana miércoles es el último día para presentar encuestas y por tanto vamos a dedicarle todo el programa a este tema. Vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores para presentar los resultados tanto a nivel federal como a nivel local de todas las encuestas que hayan salido en estos últimos días. Por tanto, decidimos invitar a nuestros colaboradores de la mesa de los miércoles también para examinar la recta final de las elecciones del 6 de junio. Ya está todo listo. Saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Denise, Pablo, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues a ver, quiero preguntarles para empezar cómo ven el momentum, lo que este concepto que se utiliza mucho en las campañas de quién llega con fuerza, quién trae el momento en este cierre de las campañas. Desde luego, como les digo, mañana vamos a tener a los encuestadores. Pero tú, ¿qué estás sintiendo, Pablo? ¿Quién trae ese momentum? ¿Quién trae la fuerza? ¿Quién le está imprimiendo más velocidad al cierre de las campañas? Bueno, mira, yo sí quiero resaltar, Leo, el amplio consenso manifiesto contra el proyecto obradorista. Podrá ser el círculo rojo y lo que quieras, pero el desplegado de este fin de semana, que firmaron cientos de hombres y mujeres prominentes, me parece evidencia de una situación de extremo peligro para la democracia, de un rechazo ciudadano al proyecto obradorista. Es cierto que lo firmaron actores que juegan a la política de facto, pero también poetas, científicos, académicos, periodistas, empresarios, sociedad civil, artistas, intelectuales, ¿no? Tanta gente tan inteligente que me parece que solo hace explícito lo evidente, que el proyecto obradorista tiene elementos claramente autoritarios, regresivos, despóticos y antidemocráticos. Ahora, sí, ciertamente es el círculo rojo. Los números de cancha, yo estoy plenamente consciente que el presidente conoce su trabajo, sabe jugar. Entonces, creo que ahí va a estar la disputa, pero ciertamente creo que hay un amplio consenso de rechazo ciudadano de voces prominentes al proyecto que presenta López Obrador. A ver, entonces eso es diferente del electorado, desde luego. Es el círculo, yo no diría rojo, Mario, sino el círculo morado, caray. ¿Tú cómo ves? ¿Quién crees que trae el momentum en este momento? Valga la redundancia. Sí, a mí no me queda claro que alguien lo traiga, Leo. O sea, lo que veo es una elección dividida casi en muchos lugares a mitades. El hecho de que se hayan cerrado las elecciones en varios estados, según las encuestas que tenemos disponibles, nos habla más bien, sí, de algún tipo de polificación o de polarización en dos polos que pueden estar convirtiéndose realmente en fuerzas parejas. Creo que el momentum que parecía que traía, sobre todo el gobierno, por haber ganado las elecciones de una manera tan amplia, no necesariamente va a arrastrar todo el voto que había esperado, pero tampoco diría que los otros traen el momentum, como lo cree Pablo. Creo que la evidencia estadística de las encuestas nos dice que no hay un consenso al respecto, sino lo contrario. Pero hay otros tipos de factores que creo que traen un momentum preocupante, más allá de quién va a ganar, y creo que pues va a variar muchísimo por estado y por municipio, pero lo que sí trae momentum es el tema al que hemos vuelto una y otra vez con buenas razones, que es el de la violencia, sí. Estas tensiones que se han despertado, que no sorprende por ser una elección tan grande, pero sí sorprende en el sentido de cómo ahora están siendo reportadas y son de una preocupación enorme para aquellos que pensamos que la democracia no solo es nacional, sino también tiene que arraigarse en lo local, y que en tantos municipios de México me parece que ha habido ataques y agresiones contra los candidatos. Ya van 782 agresiones, no todas homicidios, solo algunas de ellas, pero agresiones en general.
y son en las 32 entidades federativas, Leo. No solo es que estén en un lugar o el otro, un lugar muy constreñido, que se pueda atender de forma local, no, ya se está esparciendo y en 460 municipios de todo el país. Entonces ese es un momentum preocupante en lo negativo, Totalmente. yo creo. Y además de esa violencia del crimen organizado contra candidatos, también vemos una especie de ánimos caldeados, ataques, amenazas, misoginias, incluso formas racistas y clasistas de movilizar el voto y también amedrentar a los que opinan o a los que opinan y piensan diferente. Creo que el artículo de Denise y la polémica que desató esta semana nos dice mucho de esa manera de discutir mal, como si no supiéramos entablar conversaciones que no llegaran hasta esos extremos, porque hay que normalizar la diferencia y la disputa y el conflicto político en elecciones, pero no hay que llevarlas a polos que bordean en lo racista, clasista, misógino, y creo que eso también ha traído un momentum especial comparado con otras elecciones, Leo. Bravo, Denise, por ese artículo que generó, te volviste trending topic, no podía ser de otra manera, un artículo muy valiente, muy sentido, y que creo que efectivamente, como decía Mario, refleja lo que está pasando en este momento. Hay pluralidad, me parece que el momentum, lo que podemos decir es que sí hay una pluralidad, existe todavía pluralidad en México, el tema es cómo lo estamos procesando, ¿no, Denise? Sí, brevemente hago una alusión al artículo porque el tema me trasciende. Era tratar de llamar la atención y visibilizar la violencia de género que se da en las redes contra mujeres que opinamos, que criticamos, que ocupamos el espacio público. Y se suma a varios artículos ya publicados por Almadelia Murillo, Pamela Cerdeira, a Maite Azuela, con el objetivo de que no normalicemos algo que está sucediendo cada vez más, que es esa violencia específica en contra de mujeres y la degradación del debate público por ello. El momento lo tienen tendencias preocupantes. Sí, va a ser una elección plural, una elección competitiva, pero con señales ominosas, y no por quién vaya a ganar y quién vaya a perder, sino por cómo estamos procesando nuestras diferencias, por cómo se están agrediendo a las instituciones, por las amenazas que traen de un lado y del otro, y frente a una ciudadanía que yo no estoy de acuerdo con Pablo. No creo que hay en este momento un momentum en favor de una ciudadanía que claramente rechaza el gobierno López Obradorista. Hay un electorado muy dividido, hay un electorado muy polarizado, y creo que nos toca entender por qué. Y por qué hay, a pesar de lo que son evidentes errores de este gobierno, que hemos señalado en este programa, como el mal manejo de la pandemia, la mala reacción ante la debacle económica, temas muy claros de impunidad, de uso discrecional de la justicia, de violencia que sigue en aumento, feminicidios, etcétera. Hay una base ahí de Morena que va a salir a votar por este presidente que sigue siendo popular, a pesar de esos errores señalados. Entonces, veo esas tendencias y cuáles son las que me parecen alarmantes y que creo que sí son un reto para la democracia. Como bien lo decía Mario, la violencia política que va creciendo y ante una autoridad que la minimiza. La reacción del presidente ha sido decir que cuando los medios sacan a relucir o señalan o informan sobre los asesinatos que se están dando ya de manera cotidiana, dice que es amarillismo por parte de los medios. Incluso esta mañana afirmó en la conferencia mañanera que se había acabado la impunidad, que ahora cada caso que hay de un candidato agredido, asesinado, la autoridad lo investiga y hay detenidos, cosa que sabemos es falsa. Entonces, el tema de la violencia,
el tema de la intervención electoral del presidente. No solo es que intervenga, es que ya desafía a las autoridades electorales. El tribunal ha declarado que el presidente está violando la legislación electoral con la promoción vía las mañaneras y que se abstenga. El INE también lo ha dicho y la reacción presidencial ha sido esencialmente de se pasa estas admoniciones de la autoridad por el arco del triunfo y sigue repitiendo que tiene derecho a intervenir. Una intervención que se legisló precisamente para que no se desnivelara el terreno de juego. Entonces veo un terreno de juego evidentemente desnivelado en favor del partido oficial, aunque esa tendencia va acompañada de elecciones cada vez más competitivas en lugares donde no las esperábamos ver. En estados donde vemos a Morena ya en una contienda muy evidente por retener lo que iba a ser una elección fácil. Sonora es un ejemplo. Y otras tendencias que abordaré en mi siguiente intervención. Pero me parece que el contexto es preocupante y que además no dudaría en predecir que habrá conflictos postelectorales de ya sea Morena u otros partidos que no reconozcan su derrota. Bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos estamos con la mesa de los miércoles, hoy martes, porque mañana habrá mesa de encuestadores. Regresamos en un momento más. Bueno, hoy martes invitamos a los colaboradores de la mesa de los miércoles en su última intervención antes de las elecciones. Pablo Magluf decía, Denise, que ella ve un electorado dividido. Yo también, creo que todos en algún sentido lo vemos, se ve la pluralidad. De hecho, la verdad también el 2018 no es que 53% de los mexicanos votaron a favor de López Obrador, pero 47% votaron en contra. No es que haya sido masivamente también, o sea, la votación fue impresionante a favor de López Obrador, no la quiero minimizar, pero ese México dividido ya existía en 2018, ¿no? ¿Pablo? Sí, Leo. A ver, ¿por qué noto cierto momentum opositor? Porque precisamente como terminó Denise, a Morena se le complicaron las cosas en 10, 11 de los 15 estados que tenían la bolsa y se pone en juego la permanencia de la mayoría calificada e incluso absoluta. Eso no estaba garantizado hace 6 meses y me parece que por 2 elementos. Primero, no es estilo de esta oposición, de PAN, PRI, PRD, no es su estilo enardecer la calle. Muchos se preguntan por qué el país no está incendiado para tanto que hemos vivido. Bueno, pues porque quienes incendiaban el país en otros sexenios hoy están en el poder. Entonces son estilos de oposición distintas, por un lado. Por otro, el proyecto opositor, yo lo he dicho muchas veces aquí, no es un proyecto sexenal de gobierno. El voto útil por la alianza opositora no es un voto, no es un proyecto sexenal. En realidad solo se está votando a nivel federal, al menos por un contrapeso legislativo, y en lo local como le haya ido en la feria a cada quien. Entonces, a mí me parece que por eso tal vez no se nota un tsunami previsible, pero pues falta ver cómo vota la mayoría silenciosa. Acuérdense que estamos por ahí de 30% de indecisos. Yo sé que está difícil la decisión, pero pues pueden decantarse bien por una oposición de acuerdo a cómo les haya ido en este trienio, que no ha sido bien. O podrían abstenerse, ¿no, Pablo? O sea, que la abstención le favorece al presidente, ya lo hemos analizado aquí. Ahora, el juego de la oposición es limitar al presidente para el siguiente trienio y ya poder discutir para el 24 qué hacemos desde la democracia. Pero por eso,
No, le paso a Mario porque tenemos ya poco tiempo. Lo que es un hecho, Mario, es que lo que se veía hace como 3, 4 meses como un picnic para el gobierno, pues está resultando que no va a ser tan fácil. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí, ese pluralismo está acompañado también de competitividad de todas las fuerzas políticas en lo local, y aquí ya lo hemos dicho, Denise lo acaba de decir, esto es bueno, da esperanza, y creo que la saludable incertidumbre que da que no vaya a ser un picnic puede hacer a nuestra democracia más fuerte, siempre y cuando, Leo, y quiero hacer énfasis en este punto, siempre y cuando se resuelvan bien los conflictos postelectorales de elecciones competidas. Y ahí el INE y el tribunal van a seguir a prueba. Ya se pusieron a prueba ahora que hubo presiones para quitar candidatos que no cumplían las reglas, y van a seguir habiendo porque si las elecciones se cierran, pues seguro habrá disputas en cada una. Ya se pueden anular elecciones en México desde hace un tiempo. El INE y el tribunal podrían tomar ese camino, pero también podrían resolver de otra manera con precisión. Si ha habido críticas a cómo han funcionado estos órganos en el pasado, esta es la oportunidad, porque sabemos que la incertidumbre democrática es algo positivo para nuestra democracia mexicana y es la elección más grande. Tenemos una oportunidad que podría llamarse de consolidación democrática en las siguientes semanas, y buena parte depende del día después. Es muy importante, así que hay que estar súper pendiente de eso. Yo lo veo, de hecho, como algo positivo, no negativo. Sí hay riesgos, pero son riesgos que nos pueden llevar a un mundo mejor el día después. Muy bien. También va a ser interesantísimo ver cómo cambian los panoramas. Esto ya lo analizaremos pasada la elección, Leo, pero ¿qué pasa con los partidos? ¿Desaparece el PRD? ¿El Movimiento Ciudadano sí gana todo lo que puede ganar o no? ¿Se vuelve en el nuevo PRD? ¿Qué clase de mapa nacional nos deja esta elección? Y, por supuesto, si Morena y el obradorismo se empiezan a separar más de lo que están separados, y les pasa una especie de perredización, donde el movimiento y el partido empiezan a tomar caminos distintos, va a ser súper interesante analizar eso. Y también qué pasó con la reelección, Leo, que es un tema que no hemos discutido lo suficiente, porque esperábamos muchos que la reelección tuviera efectos potentes sobre nuestra democracia. No queda claro si los vaya a tener. Hubo muchos bloqueos también en la reelección de diputados federales por los partidócratas, yo diría, por las cúpulas que no dejaron que algunos se reeligieran. Va a haber que evaluar qué tal salió esa reforma electoral del pasado, Leo. Va a estar muy interesante el análisis post-electoral en esta ocasión. Sin duda, a partir de la semana que entra. Un breve comentario, Denise, para tener una última ronda del mensaje que ustedes quieren enviarles al electorado. Un último comentario sobre la elección. Ojalá que el INE haga una labor impecable, porque está en riesgo su futuro. Creo que debemos saberlo y entenderlo. El presidente ha dicho con mucha claridad que quiere que el INE regrese a la Secretaría de Gobernación, que ya le parece una institución inservible, demasiado cara e innecesaria. Y no debemos permitir que eso suceda. Entonces, ojalá que, como lo dice Mario, el INE haga un trabajo impecable, y es una institución que debemos defender. Segundo lugar, hay pocos candidatos que se reeligen que han presentado su 3 de 3. Sí. ¿Recuerdan esa enorme conquista ciudadana que fue que fuera obligatorio que todo candidato presentara su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés, su declaración de impuestos? ¿Por qué se hizo esa legislación? Expresamente para usarla en el caso de la reelección, para que pudiéramos evaluar a los que quieren regresar al poder en términos de esos 3 datos que son lo mínimo para reelegir a alguien, para castigarlo o para premiarlo. De más de, creo que son 5,000 candidatos, ¿no? ¿Cuántos hay en total? Me parece que solo 50 o menos han presentado su 3 de 3. Este es un enorme fracaso de la clase política. Es una irresponsabilidad y es un rechazo a la rendición de cuentas. Básicamente lo que están exigiéndonos es que los regresemos al poder sin haberlos sometido al escrutinio ciudadano.
Entonces, si no empleamos ese recurso y si no obligamos a los candidatos a ser más transparentes y a decirnos qué hicieron durante su paso por la Cámara de Diputados, pues vamos a regresar a lo que teníamos antes, que era una rotación de élites impunes, una partidocracia impune al margen del partido que esté en poder. Y hay que decirlo, en un sexenio donde lo que se prometió, donde la agenda central de López Obrador, el mandato fundamental a López Obrador era combatir la corrupción. Pero bueno, me quedan 3 minutos, yo les pediría 1 minuto a cada quien. Le estamos pidiendo a los colaboradores de La Hora de Opinar que den un mensaje a los votantes, más allá de que salgan a votar, todos vamos a decir salgan a votar y lo reiteramos, queremos tener una participación alta, pero más allá de eso, Pablo, ¿tú qué le quieres decir hoy a los electores? Muy bien, eso, que no basta con votar y que son necesarias 2 cosas más. En esta elección es necesario saber que la democracia se juega a partir del 7, porque el presidente no va a aceptar resultados desfavorables. Nunca lo ha hecho, solo que ahora está en el poder. Entonces se viene la madre de todas las batallas. Que estén conscientes de que es a partir del 7 cuando puede empezar la verdadera lucha. Y 2, tampoco basta con votar. Hay que saber votar. No es fácil y no nos enseñan a saber votar, pero se requiere un cálculo y el cálculo debe de suponer la sobrevivencia de la democracia. Parece una tautología, pero así debe ser. El proyecto obradorista es antidemocrático, lo ha demostrado, o como escribió el maestro Gabriel Said el domingo, al proyecto anticiudadano le corresponde el voto de castigo ciudadano. Entonces, a mí me parece que un voto por la democracia es un voto de castigo al régimen obradorista. Muy bien, Mario, un mensaje que tú quieras enviarle al electorado antes, a unas horas de ir a las urnas. Pues yo le quiero contar al electorado que así como ellos, yo estoy comprometido con el esfuerzo que hace el INE, pero sobre todo los voluntarios. Me tocó la suerte de ser presidente de casilla y lo voy a hacer con mucho honor, mucha honra y mucho orgullo por toda la participación que requiere este esfuerzo ciudadano para que el voto sea la mejor manera de exorcizar la violencia que ha campeado en estas elecciones. Es una manera de reafirmar que aquí las cosas se resuelven por la vía pacífica y que quien nos gobierna debe ser una decisión que esté en manos de todos los ciudadanos que nos vamos a levantar ese día para hacerlo posible y no de las fuerzas violentas ni tampoco de los partidos que se ponen de acuerdo en lo oscurito. Entonces, ese es mi mensaje y compromiso con esta elección. Creo que es fundamental que otros lo hagan, que no seamos pocos, sino muchos. También les quiero recordar al electorado que hay muchas maneras de votar. Siempre hay que hacerlo inteligente, pero siempre hay que estar advertido de un riesgo enorme de las democracias como existen hoy en nuestros países, que viven mucho de las apariencias, Leo. En esta elección vimos muchos bailes, mucho show, imágenes, discursos, competencia y popularidades, polarizaciones argumentativas, pero siempre hay que dudar de si lo que nos dicen es verdad, porque las apariencias están por todos lados y las cosas no son lo que parecen. Vale la pena pensar, cerrar los ojos un segundo y recordar quién y cómo ha gobernado en el pasado, sobre todo en esta elección local. Tus alcaldes, cómo han legislado tus legisladores locales, cómo han gobernado los gobernadores anteriores. Y recuerdes, la memoria histórica aquí es fundamental para decidir a quién premias y a quién castigas. Y lo que importa no es el más simpático ni el que baila mejor, es el que ha dado los mejores resultados en el pasado en tu gobierno local. Y eso hay que castigarlo o premiarlo. Invito a todos a que hagamos ese esfuerzo de respirar, cerrar los ojos, no olvidar el pasado y votar con confianza. Te felicito y te agradezco por tu participación el próximo domingo, como a los cientos de miles de mexicanos que hacen posible que nuestros votos cuenten. Denise, 1 minuto. ¿Tú qué le dices al electorado? Que sean ciudadanos, que entiendan y ejerzan sus derechos democráticos, los que están contenidos en la Constitución,
que recuerden que todos somos pueblo y no debemos permitir el encogimiento de la patria en función de criterios arbitrarios impuestos por un presidente o por un partido. No queremos el regreso del pasado. Hay que temerle a los países de un solo partido. Así fuimos, de ahí venimos, así nos fue. Salgan a votar. Y porque el voto cuenta y se cuenta, hay que ejercerlo para frenar los abusos del poder, provengan de donde provengan. Para ser verdaderos patriotas, de esos que, como decía Mark Twain, defienden a su país siempre y a su gobierno solo cuando se lo merece. Muy bien. Pues muchas gracias a nuestros queridos colaboradores de la Mesa de los Miércoles. Hoy estuvieron el martes. Y bueno, nos veremos la semana que entra ya con los resultados en la mano para ver qué sigue. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, miércoles, nuestra tradicional mesa de encuestadores. Vamos a revisar cómo van cerrando las encuestas a unas pocas horas de ir a votar. Aquí lo veo.